greatness. Hola, bienvenido a Los Ecos de Sur, donde encontrarás cuentos, leyendas, narraciones, fábulas y más. La leyenda del mal cazador. En la falda del cerro, a Ollantaypuy, vivía un hombre que no tenía fama de ser muy buen trabajador, sino todo lo contrario. Nunca se había interesado por aprender a pescar, cazar, cultivar la tierra, tejer cestas de mimbre, ni por hacer otras muchas cosas que debe hacer un hombre. Por eso, cuando regresaba, a nadie le extrañaba que volviera con las manos vacías. ¿Cómo iba a conseguir ni una sola pieza si no llevaba redes, ni arco, ni flechas? Sus amigos y familiares, especialmente sus cuñados, se burlaban de él porque volvía sin nada y no tenía que comer. Una calurosa mañana, estaba sentado a la sombra de un árbol, con los pies en el río. Su rostro reflejaba una gran tristeza, mientras miraba apesadumbrado cómo saltaban los peces sobre la superficie del agua y se hundían en ella. ¿Por qué has dejado de pescar, Machak? Te veo preocupado. Le dijo un hombre que se había acercado a su lado. No sé pescar, y me da rabia ver cómo pasan los peces sin poder atraparlos. Te voy a dar un pequeño recipiente hecho del fruto del taparo. ¿Y de qué me servirá? Es un cuenco mágico. Si metes en el agua del río, este se secará y quedarán los peces que podrás atrapar sin dificultad. Solo has de tener en cuenta una cosa: no lo llenes del todo, porque si el agua se derrama, provocará una gran inundación. Machak tomó el recipiente e hizo lo que el hombre le había dicho. Y ¡oh, maravilla! Era verdad. Su regreso al pueblo cargado de peces fue triunfal. Nadie podía creer que hubiera pescado tanto. Pero el extraordinario fenómeno se repitió una y otra vez, y la curiosidad de saber cómo pescaba tan increíble cantidad de peces creció entre sus vecinos. Un día Machak se alejó de su casa, y sus cuñados le registraron la bolsa que siempre llevaba consigo. Fue entonces cuando descubrieron el recipiente mágico. Tenían sed y lo utilizaron para beber. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que el río se secaba en cuanto el cuenco empezaba a llenarse de agua? Enseguida comprendieron cuál era el secreto de la habilidad de Machak para la pesca. Lo habían descubierto por pura casualidad. No fue aquel el último día que utilizaron el recipiente de Machak para pescar más cómodamente. No obstante, como no conocían sus secretos, una vez lo llenaron a rebosar y el agua inundó toda la tierra. La corriente les arrebató el cuenco y se lo tragó un gran pez. Machak volvió a hacer el hazmerreír de todos. Sin el recipiente no conseguía pescar ni un solo pez, y regresaba a casa triste y con las manos vacías. Aunque no sabía utilizar las flechas, salió de casa desesperado. En medio del bosque encontró un armadillo que llevaba una maraca y acompañado por ella cantaba una canción. Yo toco la maraca del vaquiro salvaje, yo toco la macara del vaquiro salvaje. Mientras seguía tocando, entró en una cueva. El alboroto de la música hizo que una piara de barquiros, una especie de cerdos salvajes que allí se habían refugiado, salieran corriendo. Machak los vio pasar por delante de donde él estaba, pero no fue capaz de aprovechar la ocasión para cazar ninguno de ellos, y regresó a casa derrotado. El mal cazador creyó que el secreto estaba en poseer una maraca como aquella, y se apostó detrás de un árbol a ver si la conseguía. En cuanto vio al armadillo, se abalanzó sobre él y se la robó. El animalito protestó un poco, pero no pudo recuperar el instrumento porque Machak lo necesitaba de veras. Al menos no la pierdas, como ya hiciste con el cuenco de taparo, le dijo. Que no se te ocurra tocar la maraca más de 3 veces seguidas, porque vendrán los vaquiros y te la quitarán. Los cuñados de Machak volvieron a estar intrigados y no le quitaban un ojo de encima, porque no lograban explicarse cómo se había convertido en el mejor cazador de jabalís. Un día le siguieron los pasos a escondidas
y vieron cómo tocaba la maraca para que salieran los animales de las cuevas. En un descuido del cazador se la robaron y se adentraron con ella en la selva. Seguros de su éxito en la caza, tocaron y cantaron muchas veces la alegre canción del vaquiro. Una piara de estos animales los rodeó y les robó el instrumento mágico. Machac se vio perdido al comprobar que le faltaba la maraca. De nuevo se encontró con el mismo gran problema que había tenido cuando le desapareció el cuenco fabuloso que utilizaba para pescar. Durante muchos días estuvo buscando la maraca desesperado. En una de estas correrías por la selva, vio a una mona que tenía una hermosa y larga melena, comparable con la de un león. Mientras la mona se peinaba, fueron llegando muchas aves del cielo que revoloteaban a su alrededor. «¿Por qué no me das el peine?», le suplicó Machac, seguro de que había descubierto una manera fácil de cazar. Cansado de sus insistentes ruegos, la mona se lo dio. Antes de marcharse, la presumida mona le avisó que no utilizara el peine más de 3 veces seguidas, porque las aves podían arrebatárselo. Machac regresó a casa bien peinado y con varias aves colgadas del cinto. Tanto él como los suyos se quitaron el hambre atrasada de muchos días. Sus cuñados, una vez más, comenzaron a vigilarlo porque no sabía de dónde le venía tan repentina habilidad para cazar aves. Cuando vieron lo que Machac hacía con el peine, se lo quitaron. Tomaron los arcos y las flechas y se internaron en la selva. En cuanto empezaron a peinarse sobre sus cabezas, se revolotearon aves de todos tipos y colores. Pero no sabían lo que la mona le había advertido a Machac. Se peinaron tantas veces como se les apeteció. Llegó la multitud de aves que taparon el cielo y en un momento de confusión les robaron el peine. Machac volvió a tener hambre y quiso ir a cazar, pero se encontró sin el peine que atraía a las aves. Cuando se enteró de la traición de sus cuñados, se marchó triste y decepcionado a un lugar muy, muy lejano. Esta leyenda se cuenta desde muy antiguo en la Gran Sabana de Venezuela. Si te gustó la historia, te invito a darle like y suscribirte.